Lo que acaba de pasar en el Gran Premio de China va a quedar en la historia negra de la Fórmula 1, como la mayor salvajada de esta nueva era, pero también como el momento donde el honor se impuso sobre la suciedad. Todos en el paddock pensaban que el cambio de reglamento de 2026 iba a traer carreras más limpias y estratégicas, pero lo que le hicieron a Franco Colapinto en plena pista china fue un ataque directo, sucio y cobarde que absolutamente nadie vio venir, y mucho menos por parte de la escudería de la que vino. Fue una maniobra que dolió en el alma de los fanáticos argentinos, pero el karma en la máxima categoría del automovilismo es implacable cuando menos te lo esperas. Tiene nombre, tiene apellido español y tiene una voluntad de hierro. Lo que hizo Carlos Sainz para vengar al argentino dejó a toda la FIA temblando y a los jefes de equipo de Red Bull agarrándose la cabeza en un silencio sepulcral. Tienen que escuchar esto porque es historia pura del automovilismo internacional. Bienvenidos al Pit Lane Insider. Soy Marco Saldaña y hoy traigo el pulso acelerado. Porque si odias las injusticias en la pista tanto como yo, este video te va a dar la mayor satisfacción del año. Dale al botón de like ahora mismo, porque lo que vamos a contar hoy sobre la hermandad hispana en la pista es algo que Netflix jamás se atrevería a guionizar con tanta crudeza. Para entender la magnitud de la humillación y el posterior acto de justicia que acabamos de presenciar, tenemos que ponernos en el contexto de un paddock que hierve. Estamos en los primeros compases del calendario 2026, una temporada maratónica de 24 carreras que está poniendo a prueba la salud mental de los pilotos. En China, bajo el domo de contaminación y la humedad asfixiante de Shanghái, todo explotó por los aires. Franco Colapinto, al volante de su Alpine número 43, estaba haciendo la carrera de su vida tras los problemas del sábado. El argentino había logrado entender a la perfección, por fin, el nuevo concepto del coche impulsado por el motor Mercedes. Venía marcando tiempos morados en los sectores virados, demostrando que está para pelear con los grandes y acercándose peligrosamente a los puestos de puntos que Flavio Briatore le exige con un cuchillo en la garganta. Pero de repente, ocurrió lo impensable. Lo imperdonable por parte de los puristas. Isaac Hadjar, el nuevo compañero de Max Verstappen en Red Bull Racing, decidió que las reglas elementales del automovilismo no aplicaban para él bajo la presión de ser un rookie en la escudería campeona. Hadjar, quien llegó este año con la etiqueta de ser uno de los niños maravilla de Helmut Marko, cometió un error garrafal. O quizás, como muchos sospechan en la telemetría, una maniobra calculada y cínica que terminó impactando salvajemente contra el costado del Alpine de Franco. Fue una maniobra que rozó la mala intención. Un cierre de trayectoria tardío cuando Colapinto ya tenía medio coche por dentro en la frenada de la curva 14. El coche de Colapinto quedó con severos daños en el bargeboard y el fondo plano, perdiendo posiciones, perdiendo el grip y destruyendo el trabajo de todo un fin de semana. En el muro de boxes de Alpine, la furia era incontenible. Se pudo ver a Flavio Briatore, el executive advisor del equipo, golpeando la mesa y exigiendo una sanción inmediata por radio a la dirección de carrera. Pero, sorprendentemente, la FIA miró para otro lado. Decidieron, en un acto de ceguera corporativa insólito, que era un simple incidente de carrera. El paddock entero estaba en shock por la injusticia. Los micrófonos captaron el silencio de Franco, una mezcla de dolor y rabia contenida. Pero es aquí donde la historia da un giro cinematográfico que nos puso de pie. Carlos Sainz, pilotando su Williams número 55, había visto todo el incidente desde sus retrovisores y por las pantallas gigantes del circuito, mientras gestionaba su propia carrera. El español, que había caído un par de puestos tras una parada estratégica arriesgada, tenía una montaña que escalar para recuperar puntos. Pero al ver la injusticia cometida contra Colapinto, algo hizo clic en la mente del madrileño. Sainz y Colapinto mantienen una excelente relación. Carlos ha sido un mentor silencioso para el argentino en estas primeras carreras de 2026. Y Carlos no iba a permitir que un rookie de Red Bull se saliera con la suya tras humillar al pibe. Carlos Sainz no solo iba a remontar, iba a dar una lección magistral de pilotaje que dejaría en ridículo al mismísimo equipo Red Bull en directo para millones de personas. La nueva reglamentación de 2026 fue diseñada para dar espectáculo con coches que ahora son mucho más pequeños, ligeros y estrechos, privilegiando la agilidad sobre la fuerza bruta. Y Carlos Sainz demostró hoy que es el maestro absoluto de esta nueva filosofía de diseño. Comenzó una cacería brutal, devorando rivales curva tras curva. El nivel de concentración del español era aterrador. Williams, bajo la dirección de James Bowles, le daba luz verde por radio para exprimir el coche al máximo. Carlos,
Tienes vía libre. Desata el FW48. Lo que hizo Sainz a continuación será estudiado en las mejores academias de ingeniería y pilotaje táctico de todo el planeta, desde Brackley hasta Grove. Empezó a jugar con la aerodinámica activa del coche, alternando con una precisión quirúrgica, literalmente milimétrica, entre el C-Mode, de máxima carga aerodinámica, ideal para morder el asfalto en los sectores más sinuosos de Shanghai, y el revolucionario X-Mode, de baja resistencia para las inmensas y aterradoras rectas del circuito chino. En las zonas viradas, su Williams FW48 parecía ir pegado al asfalto, como si tuviera rieles magnéticos de alta tecnología, ignorando por completo la turbulencia térmica que soltaban los coches de adelante. Pero el verdadero espectáculo sangriento para los ojos de los expertos llegó cuando tuvo a Isaac Hadjar, el verdugo de Colapinto, finalmente en la mira de sus retrovisores delanteros. Hadjar sintió la presión física y psicológica del Williams número 55, como si un depredador prehistórico le estuviera respirando en la nuca, buscando el más mínimo error de juicio. El rookie de Red Bull intentó defenderse cerrando los espacios con una agresividad que rozó la ilegalidad técnica, escudándose en la supuesta superioridad bruta del nuevo motor Red Bull Ford de 2026. Una unidad de potencia que ha sido vendida por la escudería. Debemos detenernos aquí un segundo para analizar la telemetría secreta que circulaba por los muros de boxes en ese instante. Bajo las nuevas normas del Gran Circo, hemos dicho adiós definitivo al DRS tradicional ininterrumpido que conocimos durante más de una década. Ahora, la FIA ha introducido el revolucionario y polémico Overtake Mode, modo de sobrepaso eléctrico. Este sistema no es una simple apertura de ala, es un torrente de energía pura. Proporciona un boost eléctrico temporal brutal, impulsado por un MGUK, que ahora es infinitamente más potente, aportando casi 350 kilovatios de potencia eléctrica al conjunto, lo que equivale a casi 470 caballos de fuerza, provenientes exclusivamente de la batería. En comparación con los sistemas de 2024 o 2025, donde la entrega eléctrica era progresiva y limitada para evitar el sobrecalentamiento de las celdas, el sistema de 2026 permite una descarga violenta y sostenida durante casi 18 segundos seguidos, transformando al FW48 en una catapulta electromagnética. Carlos Sainz, con su formación de ingeniero frustrado, sabe exactamente en qué microsegundo la curva de par motor de combustión empieza a decaer para inyectar este suplemento eléctrico, logrando una aceleración longitudinal que aplasta el pecho del piloto contra el asiento, con fuerzas superiores a las 4G en plena recta. Y mientras este duelo de titanes se desarrollaba en el asfalto, las radios de los demás equipos eran un hervidero de incredulidad y asombro técnico. Logramos acceder a fragmentos de las comunicaciones internas de Mercedes y Ferrari mientras observaban la maniobra de Carlos. Toto Wolff, el managing director de Mercedes, quien provee los motores a Williams, fue escuchado diciéndole a su director técnico: «Miren el despliegue de energía en el auto 55. James ha mapeado el motor de una forma que nosotros no nos atrevimos. Ese adelantamiento por fuera es una locura de grip mecánico y entrega eléctrica. Sainz está haciendo lucir a nuestro motor mejor que nuestros propios autos». La risa de Wolff, cargada de una mezcla de orgullo y preocupación competitiva, resume el shock del paddock. Incluso en el muro de Red Bull, el silencio de Christian Horner era gélido. Los ingenieros de Milton Keynes no podían explicar cómo Hadjar, con un mapa motor supuestamente defensivo al 100%, estaba perdiendo casi 12 km por hora de punta contra el Williams. La humillación no era solo de pilotos, era una derrota de software. Carlos Sainz, el hombre al que Ferrari dejó ir para hacer espacio a Hamilton, estaba dándole una lección de física aplicada a los hombres que hoy dominan los presupuestos. Carlos medía a Hadjar durante 2 vueltas completas de asedio psicológico. Lo asfixió estratégicamente. Lo obligó a defender líneas imposibles que desgastaron prematuramente sus neumáticos Pirelli de nueva construcción, hasta que el rookie empezó a cometer los errores típicos de la presión. Bloqueos del eje delantero que soltaban bocanadas de humo blanco en la frenada de la curva 6. Carlos sabía que Hadjar estaba quemando su batería intentando escapar. El Williams, mientras tanto, ahorraba silencio. Y en la recta principal de Shanghái, frente a las tribunas repletas que no podían creer el despliegue de velocidad, Carlos Sainz desató el infierno táctico. Activó su Overtake Mode exactamente en el punto de máxima eficiencia energética, extrayendo hasta el último julio de la nueva Power Unit de Mercedes que equipa a Williams. Una unidad que ahora sabemos está dividida milimétricamente 50-50 entre el motor de combustión sostenible y la energía eléctrica pura. El Williams número 55 salió disparado hacia adelante como un misil tierra-aire,
como una flecha plateada y azul que cortaba el viento con una violencia inaudita. La diferencia de velocidad final fue tan abismal, tan insultante para la ingeniería de Milton Keynes y el orgullo de Christian Horner, que Isaac Hadjar pareció quedarse aparcado, petrificado en la pista, viendo cómo una sombra lo devoraba por el flanco. Pero Carlos, en un acto de maestría que solo los grandes de la historia pueden ejecutar bajo presión, no se conformó con un adelantamiento simple y seguro en la frenada. No. Sainz lo adelantó por el exterior de la curva 1. Sí, han escuchado bien, por el exterior del caracol más difícil del mundo, aguantando la frenada hasta un punto que desafía radicalmente las leyes de la física y el límite elástico de los compuestos blandos. Fue una demostración de quién manda realmente en la pista cuando el talento puro iguala a la tecnología. Fue una humillación en directo para toda la escudería Red Bull y un mensaje geopolítico deportivo clarísimo al paddock entero. A los talentos hispanos se les respeta. A Franco Colapinto, el protegido de Carlos, se le respeta. La maniobra fue tan espectacular, tan cargada de un simbolismo de justicia poética, que hasta en el garaje de Alpine, teóricos rivales directos de Williams en la tabla de constructores, se escucharon aplausos espontáneos de los mecánicos franceses. El karma había llegado de la mano de un piloto que, a pesar de vestir de azul Williams, seguía teniendo el corazón y la garra de un campeón mundial. Carlos Sainz no solo había completado una de las remontadas más épicas que se recuerdan en el trazado de China, había impartido una justicia divina y manual sobre el asfalto cuando los comisarios de la FIA decidieron, en un acto de cobardía técnica, lavarse las manos como Poncio Pilato. Destrozó el orgullo del piloto que arruinó la carrera de Franco, y de paso mandó un aviso a navegantes de cara a lo que resta de esta maratónica temporada de 24 fechas. Si tocas a uno de los nuestros, prepárate para ser borrado del mapa en la siguiente frenada. Incluso la FIA, tras la carrera, llamó a los jefes de equipo para revisar los parámetros de seguridad de este tipo de adelantamientos exteriores con aerodinámica activa. Temen que Sainz haya abierto una caja de Pandora de agresividad que el reglamento 2026 no está listo para contener. Si todos empiezan a tirar el auto por donde lo tiró Carlos, vamos a tener piezas de carbono volando en cada curva, comentó extraoficialmente un comisario técnico. Pero para la fanaticada, para el pueblo argentino y para los que amamos la justicia en el deporte, Sainz no abrió una caja de Pandora, abrió un nuevo estándar de honor. Analicemos ahora la capa de profundidad de esta nueva hermandad que está aterrando a los equipos europeos clásicos. Sainz y Colapinto representan el bloque hispano más fuerte que se ha visto en la F1 desde los tiempos de la dupla de McLaren. Carlos ve en Franco no solo a un rival talentoso, sino a un heredero de la garra iberoamericana que históricamente ha tenido que pelear contra el desprecio o la subestimación del paddock británico. Lo que Sainz hizo hoy fue marcar territorio. Fue demostrarle a Helmut Marko que su academia de pilotos alemanes o franceses no tiene la exclusividad sobre el coraje en pista. Este ha tenido que pelear contra el desprecio o la subestimación del paddock británico. Lo que Sainz hizo hoy fue marcar territorio. Fue demostrarle a Helmut Marko que su academia de pilotos alemanes o franceses no tiene la exclusividad sobre el coraje en pista. En los pasillos de Williams, la victoria de Sainz sobre el Red Bull de Hadjar se celebró como si fuera un podio. James Bowles, un hombre que no suele dejar que sus emociones nublen su juicio de ingeniero de datos, fue captado por las cámaras de seguridad del pit lane, sonriendo de oreja a oreja, mientras miraba la repetición on-board de la maniobra exterior de Carlos. Saben que tienen al piloto más infravalorado de la historia reciente de la F1, y hoy, Sainz se los recordó con sangre y fuego. Pero lo que realmente debe preocupar a Red Bull no es solo que un Williams los haya humillado en una recta. Es que su nuevo niño prodigio, Isaac Hadjar, ha quedado mentalmente tocado tras el duelo. Los datos de pulsaciones de Hadjar durante el adelantamiento de Sainz mostraron picos de estrés que ningún equipo quiere ver en un rookie. El joven de Red Bull estaba desbordado por la astucia táctica de Carlos. Mientras Sainz utilizaba los modos de despliegue de energía para cegar los espejos de Hadjar, simulando ataques falsos, el rookie quemaba sus reservas eléctricas en defensas inútiles. Fue un bullying deportivo en el nivel más alto de la ingeniería humana. Por el lado de Alpine, la situación es agridulce, pero el factor humano reina. Franco Colapinto, a pesar de los daños en su fondo plano que le hacían perder hasta 8 puntos de downforce en las curvas rápidas de Shanghái, logró terminar la carrera con una dignidad que pocos pilotos de su edad habrían mantenido. Su voz por radio, seca y cortante tras el incidente con Hadjar, se transformó en una risa cargada de ironía cuando su ingeniero le confirmó que Carlos acababa de limpiar al Red Bull del mapa.
Es esa camaradería la que está construyendo un muro de contención hispano contra la hegemonía anglosajona que suele dominar las decisiones de la FIA. Flavio Briatore, un hombre que ha visto explotar y nacer leyendas durante 4 décadas, no pudo ocultar su admiración por el gesto de Sainz. El italiano, con su inconfundible estilo aristocrático y callejero, buscó a Carlos Sainz Sr. en el paddock para felicitarlo por la educación en pista de su hijo. Briatore sabe que, en la F1 de 2026, donde los coches son tan parejos tecnológicamente por el cost cap, el factor diferencial es la mala leche inteligente. Y hoy, Carlos Sainz tuvo toda la mala leche del mundo para proteger a Franco. Este Gran Premio de China nos deja lecciones tácticas que van a reescribir los manuales de carrera de las próximas fechas en Imola y Barcelona. Primero, que Red Bull Racing tiene un problema sistémico de madurez en Hadjar, que Max Verstappen no va a poder cubrir eternamente. Segundo, que el motor Mercedes que empuja al Williams está operando en un nivel de eficiencia térmica y de recuperación de energía MGUK, que es, sencillamente, la envidia de la parrilla. Y tercero, que Colapinto tiene un ángel guardián con el número 55 en su trompa. Pero sobre todo, que el argentino tiene una garra que no se compra ni con todos los petrodólares de los patrocinadores de Red Bull. La declaración final de Franco en el corralito de prensa fue el cierre perfecto para este drama de alta velocidad. Hoy me sentí más acompañado que nunca en la pista. Carlos me demostró que el respeto en la F1 se gana con huevos y con talento, no pidiendo permiso por radio. El toque con Isaac me arruinó el balance del Alpine. El coche se me iba de cola en cada jodida frenada. Pero ver ese adelantamiento por el exterior me dio la nafta necesaria para terminar. Gracias a Carlos, y gracias a Williams por dejarlo correr así. Ahora vamos a Imola con el cuchillo entre los dientes. La humillación histórica de Sainz a Hadjar es el video que todas las mañanas deberían ver los pilotos del Red Bull Junior Team, para que entiendan que en la Fórmula 1, el reglamento puede ser nuevo, los coches pueden ser híbridos, y la tecnología puede ser espacial. Pero los códigos de honor, la venganza deportiva y el peso de la experiencia siguen siendo las únicas leyes que no se pueden hackear con una computadora. Carlos Sainz regresó a casa hoy como el verdadero héroe sin capa de la jornada, y Franco Colapinto ya prepara su revancha personal en suelo europeo, sabiendo que en esta selva de asfalto no camina solo. Suscríbete ahora mismo al Pit Lane Insider para seguir este análisis de telemetría y política de boxes que nadie más te va a contar con esta crudeza. Comparte este video con todos los que decían que la hermandad entre pilotos es cosa del pasado. Que vean cómo Carlos Sainz se convirtió en el ejecutor de la justicia española en China. ¿Crees que Hadjar debería recibir una sanción de puntos reales en su licencia por el toque a Colapinto o el bullying de Sainz ya fue castigo suficiente? ¿Ves a Williams acercándose al nivel de Mercedes gracias al motor común? Te leo en los comentarios, porque aquí la carrera no termina hasta que el último dato de telemetría es analizado. Hasta la próxima vuelta, con el honor intacto, los neumáticos calientes y siempre, siempre a fondo. ¡A por ellos! Esteban Ocon acaba de detonar una ojiva nuclear en el epicentro del paddock de la Fórmula 1, que tiene a Gene Haas en un estado de furia catatónica y shock absoluto. Porque lo que Franco Colapinto ha logrado al resistir este sabotaje técnico es sencillamente sobrenatural. La traición ha sido tan evidente que los altos mandos de la FIA están siendo arrastrados a una reunión de emergencia a puertas cerradas, mientras el mundo entero observa cómo el pibe de Pilar acaba de retirar a un veterano con una sola maniobra de puro coraje. Lo que acaba de explotar en el Hospitality de Haas no es una simple crisis de resultados. Es una granada táctica lanzada directamente al corazón del paddock, que acaba de reducir a cenizas el contrato de Esteban Ocon en tiempo récord. Me lo confirmaron hace apenas unos minutos, entre susurros tensos y caras desencajadas detrás de los paneles de insonorización del motorhome. Gene Haas pegó un puñetazo en la mesa que hizo temblar hasta los cimientos de la FIA, sentenciando que lo vivido sobre el asfalto no fue un incidente de carrera, sino un insulto técnico y un sabotaje interno absolutamente imperdonable. Para que entiendan la magnitud del desastre que los micrófonos oficiales no quisieron captar, hay que bajar al barro de los datos fríos, esos que no mienten, y que Gene Haas tiene ahora mismo impresos sobre su escritorio de roble como una sentencia de muerte deportiva. Lo que vi en la telemetría filtrada del sistema de adquisición de datos de la FIA es, sencillamente, escalofriante. El sensor 42B, que monitorea la torsión del eje delantero y la presión del pedal de aceleración en tiempo real, marcó una anomalía que no se veía desde los peores incidentes de la era prehíbrida. Mientras Franco Colapinto, en una demostración de muñeca que me recordó a los mejores días de Reutemann por la finura con la que movía el repartidor de frenada curva tras curva,
Estaba gestionando un Williams que venía herido en el balance aerodinámico desde la vuelta 12. Esteban Ocon decidió que su ego valía más que la integridad del equipo. Los números son brutales. En el ingreso a la curva 14, justo cuando el pibe de Pilar ya le había ganado la cuerda con una maniobra de guapo, los sensores detectaron que Ocon, en lugar de levantar el pie para evitar el contacto como dictaría cualquier manual de supervivencia en el paddock, aumentó su entrega de potencia en un 15% exacto respecto a su vuelta más rápida. No fue un error de cálculo, fue una intención de daño. El ángulo de dirección registrado fue de 4.2 grados hacia el interior del vértice de forma antinatural, una trayectoria que en la jerga técnica llamamos línea de colisión, porque busca el impacto directo contra el piso del rival, la zona más sensible de estos monoplazas de efecto suelo, donde un rasguño te liquida el 30% de la carga aerodinámica trasera. Esta maniobra desesperada de Ocon no es más que el síntoma de un piloto que se sabe acabado, y la comparación con las leyendas de este deporte surge sola, pero para dejarlo en evidencia por lo bajo. He visto a Ayrton Senna tirar el auto en Suzuka 90 y a Michael Schumacher cerrar la puerta en Adelaida 94, con una voracidad que rozaba lo criminal. Pero en esos gigantes había una lógica de campeonato, una ambición de gloria que, aunque oscura, respondía al ADN de un ganador absoluto que no aceptaba la derrota. Lo de Ocon en China, comparado con esa frialdad de los grandes, fue un manotazo de ahogado, un berrinche de un veterano que no tolera que un pibe que recién se saca el cartel de rookie le pinte la cara con un auto teóricamente inferior. La diferencia de madurez en esos milisegundos de tensión fue absoluta. Mientras Franco mantenía la sangre fría, monitoreando las temperaturas de los neumáticos delanteros, que ya estaban al borde de la cristalización por el aire sucio, Ocon entró en Red Mist, ese estado de furia ciega donde el piloto deja de pensar en la ingeniería y empieza a pensar en el choque. Es ahí donde los grandes se separan de los mediocres. Mientras Schumacher hubiera usado esa agresividad para forzar un error sin arruinar su propia carrera, Ocon se inmoló llevándose puesto el laburo de cientos de mecánicos que se pasaron noches en vela en la fábrica de Grove y de Canápolis para poner esos autos en pista. La bronca que se respira en el paddock es total, porque acá se perdieron más que puntos. Se perdió el respeto básico que separa a un competidor de élite de un saboteador con licencia de la FIA. El daño técnico que le provocó al Williams de Franco es un capítulo aparte de crueldad mecánica que solo los que estamos metidos en el box podemos dimensionar. El impacto fue quirúrgico, directo a los túneles Venturi y a los flaps laterales que gestionan el flujo hacia el difusor, la zona que en la reglamentación que se viene para el 2026 será el corazón de la performance. Los ingenieros de Williams me confirmaron, con una cara de pocos amigos que te daría escalofríos, que el golpe descalibró los sensores de presión estática, obligando a Franco a correr a ciegas el resto de la gira, confiando puramente en su instinto, mientras el auto vibraba como si se fuera a desarmar en cada recta. Imaginen el nivel de talento que tiene este pibe para haber mantenido el ritmo de puntos con el piso del auto flameando como una bandera al viento. Eso es lo que terminó de desquiciar a la cúpula de Haas. Ver que tu piloto estrella no solo causa un choque deliberado, sino que además no puede superar a un auto herido que pierde carga por todos lados, fue el clavo final. Por eso, denle un like a este video si creen que la justicia en la F1 llega tarde, pero llega. Porque lo que estamos viviendo es un cambio de guardia histórico, donde la prepotencia europea se choca de frente con la guapesa y el talento puro del sur. La telemetría no miente. Ocon aceleró para chocar, y Franco manejó para sobrevivir, demostrando que para ser un grande no hace falta tirar el auto encima, sino tener la cabeza más fría que el hielo cuando las papas queman. Caminé por el pit lane justo cuando Franco se bajaba del Williams, y la imagen era desoladora. El pontón derecho parecía papel picado por el hachazo de Ocon. Pero lo que me voló la cabeza, y lo que los ingenieros de Grove comentaban con los ojos bien abiertos entre susurros de asombro, fue cómo el pibe sostuvo ese ritmo infernal con un balance aerodinámico que hubiera mandado a cualquier otro directo al pasto. Mientras Esteban se hundía en su propia neurosis, tirando radios llenas de estática y excusas baratas que daban vergüenza ajena, Colapinto operaba como un cirujano en medio de una zona de guerra, ignorando las vibraciones que le sacudían hasta los dientes en la recta larga de Shanghái. Es esa mística del underdog que tanto nos vuelve locos a los que respiramos F1. Un auto herido de muerte, un pibe que apenas está conociendo los circuitos asiáticos, y una voluntad de hierro que dejó en ridículo a un tipo con más de 100 grandes premios encima. Me acerqué a uno de los mecánicos jefe de Williams, un tipo que laburó con leyendas y que no suele regalar elogios, y me sopló al oído algo que me puso la piel de gallina. Franco estuvo moviendo el repartidor de frenada curva tras curva, ajustando el diferencial en cada entrada para compensar la pérdida de carga lateral del piso roto. Eso no lo hace un novato común.
Eso lo hace un superdotado que entiende la física del auto mejor que su propio manual de usuario. Mientras Ocon quemaba sus neumáticos delanteros en un intento patético por recuperar el terreno que perdía por puro nerviosismo, Colapinto acariciaba el caucho, gestionando las temperaturas de los Pirelli con una finura que rozaba lo erótico, estirando la vida útil de las gomas cuando desde el muro le gritaban que el neumático trasero izquierdo estaba a punto de entrar en fase de delaminación crítica. La realidad es que el Haas de este año es un avión, el cuarto auto más rápido en las trampas de velocidad, y ver a Ocon clavado detrás de un Williams que venía flameando como una bandera al viento fue el golpe de gracia para la paciencia de Ayao Komatsu. El contraste era obsceno para cualquiera que sepa leer una planilla de tiempos. Tenías a un veterano con un motor Ferrari empujando desde atrás y a un chico de Pilar que, con puro instinto y una lectura de carrera digna de un ajedrecista, le cerraba las puertas con una elegancia que no le daba margen de queja a los comisarios. Fue una batalla de voluntades donde el presupuesto y los caballos de fuerza pasaron a segundo plano, porque lo que importaba era quién tenía más manos para domar la inestabilidad de un monoplaza de efecto suelo que se quería ir de cola en cada curva rápida del tercer sector. Entrar en la psicología de un piloto como Ocon en ese momento es como asomarse a un abismo de inseguridades, y yo no vi personalmente en su lenguaje corporal cuando se bajó del auto tras el incidente. Estaba desencajado, evitaba la mirada de sus propios mecánicos y buscaba refugio en su fisioterapeuta. Se dio cuenta, en medio de la succión de la curva 13, que el pibe que todos miraban de reojo por venir de una academia pequeña, le estaba dando una lección de manejo defensivo que él, con toda su experiencia en Alpine y Mercedes, no podía descifrar. Esa desesperación es la que gatilla el Red Mist, ese cortocircuito mental donde el piloto deja de ser un deportista de élite para convertirse en un matón de pista, buscando el choque porque ya no tiene argumentos técnicos ni talento puro para ganar la posición de forma limpia. Miremos el espejo negativo para entender la magnitud del fracaso de Esteban. Mientras Pierre Gasly, su antiguo compañero, remaba en el fondo con un Alpine que es básicamente un tractor con alerones intentando salvar los muebles, Ocon desperdiciaba una herramienta de punta por puro capricho personal. En el box de Haas no podían creer que su piloto estrella estuviera haciendo el ridículo frente a un chico que, en los papeles, debería estar sufriendo para mantenerse en el mismo giro. El rendimiento de Franco no solo lo elevó a él a los altares del paddock, sino que hundió la reputación de Ocon a niveles subterráneos, demostrando que no importa cuántos años lleves en el circo, si un talento de verdad te puede pintar la cara con la mitad de los recursos y el triple de presión sobre los hombros. Hubo un momento clave, promediando la vuelta 35, donde el Williams de Franco entró en una zona de dirty air que le hizo perder el tren delantero por completo, y todos en el muro de boxes aguantamos la respiración esperando el trompo inevitable. Pero el pibe hizo un contravolante quirúrgico, de esos que solo ves en los videos de rally de los años 80, y mantuvo la cuerda protegiendo el interior con una garra que hizo que hasta los mecánicos de Ferrari se dieran vuelta para mirar el monitor con asombro. Ocon, que venía con el DRS abierto y toda la ventaja mecánica de un auto sano, no pudo hacer nada más que mirar el difusor dañado de Franco, masticando una bronca que segundos después terminaría explotando en esa maniobra criminal que ya todos conocemos y que le costó el puesto. Cuando se apagaron los motores y el humo del escándalo empezó a disiparse entre los motorhomes, la diferencia de atmósferas era total y hablaba por sí sola. En Williams había un silencio de respeto sagrado, casi como si estuvieran procesando que tienen entre manos a un futuro campeón del mundo. En Haas, en cambio, los gritos de Gene Haas se escuchaban hasta el estacionamiento de la prensa, reclamando explicaciones por una conducta que no tiene lugar en el profesionalismo extremo de la F1 moderna. Franco Colapinto no solo sobrevivió al choque físico, sobrevivió al intento de entierro deportivo de un veterano envidioso, y al hacerlo, firmó su declaración de principios ante el mundo entero. Acá hay un argentino que no se achica, que maneja lo que le den, y que, por sobre todas las cosas, tiene la madurez que a otros les falta a pesar de las canas. Si quieren entender por qué este choque cambió el destino de la grilla para siempre, dejen su comentario acá abajo sobre quién debería ocupar esa butaca de Haas, porque el paddock ya dio su veredicto. Se rumorea en los pits que, mientras la mayoría de la prensa estaba amontonada en la zona mixta, esperando una declaración de compromiso, James Vowles fue visto entrando por la puerta trasera del Hospitality de Haas con una carpeta negra bajo el brazo. Me contaron en estricto off the record que no fueron a tomar un café para lamentar el toque, sino que hubo un intercambio de datos crudos que dejó a Gene Haas pálido, dándose cuenta de que lo que Ocon intentó fue mucho más que una defensa agresiva. La tensión era tal que los guardias de seguridad del equipo estadounidense recibieron la orden de no dejar pasar a nadie, ni siquiera a los representantes de Liberty Media, mientras adentro se cocinaba un acuerdo de confidencialidad
que podría cambiar el mapa de la parrilla antes del próximo Gran Premio. La verdadera bomba, la que nadie se atreve a publicar por miedo a las demandas legales, tiene que ver con una cláusula de conducta antideportiva flagrante que figuraba en la letra chica del contrato de Esteban. Un pajarito que conoce los pasillos de Canápolis como nadie me sopló que Haas ya activó el protocolo de rescisión por causa justificada, alegando que el francés puso en riesgo deliberado los activos materiales del equipo en un momento financiero crítico. Se dice que el equipo legal de Ocon está desesperado intentando frenar el comunicado oficial, pero la decisión de Jean es irreversible. No quiere a un piloto que use el auto como un arma, especialmente cuando el blanco es el chico que todo el mundo quiere proteger por su potencial comercial y deportivo. Pero hay algo todavía más turbio en esta historia, y tiene que ver con una pieza técnica que se movió en una zona gris durante el impacto. Un ingeniero de Williams, con el que compartí un par de tragos anoche cerca del circuito, me confesó que el sensor del fondo plano de Franco registró una frecuencia de vibración que no coincide con un simple choque de fibra de carbono. Se habla de una pieza experimental en el ala delantera del Haas que Ocon habría exigido montar a último momento, algo que la FIA podría investigar como un elemento aerodinámico móvil no declarado. Si se comprueba que Esteban estaba probando algo especial y lo usó para embestir al pibe de Pilar, no solo se queda sin asiento en Haas, sino que se enfrenta a una suspensión de la superlicencia que lo borraría del mapa de la F1 para siempre. Mientras tanto, en los rincones más lujosos del paddock, el ruido de los motores es opacado por el sonido de las transacciones bancarias. Es un secreto a voces que 3 de los patrocinadores más grandes de América Latina ya le habrían dado un ultimátum a la cúpula de la categoría. O se garantiza la integridad física y deportiva de Franco Colapinto, o los millones de dólares en publicidad se mudan a otras categorías. Vi a los representantes de una gigante de las telecomunicaciones salir de una reunión privada con Stefano Domenicali, con caras de pocos amigos, y la palabra que más se repetía era justicia. El pibe de Pilar no está solo en esto. Tiene detrás una maquinaria económica que ya está pidiendo la cabeza de Ocon en una bandeja de plata como garantía de que el juego sucio no va a ser tolerado. Lo que se viene en las próximas horas va a dejar a más de uno con la boca abierta, porque me llegó el dato de que hay una grabación de radio que la FOM decidió cajonear temporalmente para no arruinar el espectáculo del podio. Se trataría de un intercambio escalofriante entre Ocon y su ingeniero de pista segundos antes del impacto, donde el francés habría soltado una frase que confirma su intención de sacar de pista al Williams cueste lo que cueste. Estoy moviendo mis contactos para conseguir ese audio, porque una vez que esa grabación salga a la luz, no va a haber equipo, manager ni padrino político que pueda salvar la carrera de Esteban. El paddock está en llamas, las alianzas se están rompiendo, y lo único seguro es que esta noche, en algún hotel de lujo de Shanghái, se está terminando de firmar el documento que va a dejar una butaca vacía mucho antes de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Lo que muchos no terminan de procesar, y que me explicaban anoche en el Hospitality de Ferrari, con una mezcla de asombro y desprecio, es que la Fórmula 1 actual ya no perdona el arrebato emocional, porque cada gramo de fibra de carbono está atado a un presupuesto de desarrollo asfixiante que no admite errores infantiles. Con el cambio reglamentario de 2026 a la vuelta de la esquina, los equipos necesitan ingenieros al volante, no gladiadores resentidos. La telemetría del sensor 42B, que hundió definitivamente a Ocon, es el testamento de una era que se termina, donde la potencia bruta de los motores híbridos debe ser gestionada con una finura técnica que el francés perdió en el camino de su propia neurosis. Los túneles Venturi del Williams de Franco son obras de arte de la termodinámica, y romperlos de forma deliberada es un crimen técnico que va mucho más allá de un simple toque de carrera. Es sabotear directamente el flujo de datos vitales que la fábrica de Grove necesita para sobrevivir en la zona media de la parrilla. Gene Haas lo entendió de la forma más dura y pragmática posible. En un deporte donde una décima de segundo cuesta millones de dólares, tener a un piloto que acelera intencionalmente para chocar es como prender fuego el túnel de viento en plena temporada competitiva. El trasfondo geopolítico de esta crisis es monumental y marca el regreso definitivo de la chequera inteligente de América Latina al gran circo. Algo que no veíamos con esta fuerza arrolladora desde los años dorados de Petrobras o los patrocinios de Telmex que sostuvieron a toda una generación. La entrada masiva de capitales argentinos para respaldar la carrera de Franco no es un acto de caridad ni un capricho nacionalista. Es una inversión estratégica de alto nivel que exige resultados tangibles y, sobre todo, un respeto profesional absoluto dentro de la pista por parte de los veteranos. Me contaron desde adentro que los directivos de Liberty Media están aterrados con la sola idea de que una maniobra sucia de un piloto en retirada pueda apagar la llama de un mercado que acaba de despertar
con una voracidad sin precedentes en las redes sociales y en la venta de tickets. Ocon no solo chocó a un colega con un auto herido, chocó de frente contra los intereses comerciales de una región entera que ya no está dispuesta a ver cómo sus nuevos talentos son maltratados por una vieja guardia europea que se siente dueña del asfalto por puro derecho de antigüedad. Ver a Franco maniobrar ese Williams herido durante tantas vueltas me trajo ecos de una mística que creíamos perdida en el tiempo. Esa garra argentina que Carlos Reutemann llevó con elegancia por los circuitos del mundo y que Juan Manuel Fangio convirtió en una leyenda universal inalcanzable. Hay algo en la forma en que el pibe de Pilar protege la cuerda, algo que trasciende los números fríos de la telemetría y entra en el terreno de lo visceral, de lo que se mama en los circuitos de tierra del interior y se perfecciona con horas de simulador y sacrificio en Europa. El paddock respira ese aroma a historia grande otra vez. Incluso los periodistas británicos, siempre tan reticentes a elogiar lo que no nace en sus islas, ya no hablan de un pay driver circunstancial, sino de un heredero legítimo de una tradición que puso a la Argentina en el mapa de la velocidad mundial hace décadas. Colapinto no maneja solo en esa cabina. Lo hace con el peso y la esperanza de millones de almas que esperaron demasiado tiempo para volver a tener a un piloto que no se achica ante el nombre de nadie, ni siquiera ante un ganador de gran premio, que decide jugar al matón de pista cuando se queda sin argumentos técnicos. La decisión fulminante de Haas de soltarle la mano a Ocon mucho antes de lo previsto responde a una lógica de supervivencia técnica que Ayao Komatsu viene pregonando desde que tomó el mando. La consistencia y la salud financiera son el nuevo oro en la F1 del límite presupuestario. Un piloto que le cuesta al equipo cientos de miles de dólares en repuestos y horas de taller por puros berrinches personales es un ancla insoportable para cualquier proyecto serio que pretenda escalar posiciones de cara al nuevo Pacto de la Concordia. El ascenso meteórico de talentos como Ollie Bearman o la solidez asombrosa que demostró Franco tras el impacto son la prueba irrefutable de que hay una nueva generación lista para tomar las riendas con una madurez que deja en evidencia la toxicidad de los que no saben procesar la derrota. La silla vacía en el box estadounidense es ahora el botín más deseado del paddock. Y les aseguro que los teléfonos en Canápolis no paran de sonar porque todos los managers saben que, después de este papelón histórico, el currículum de Esteban Ocon tiene una mancha de aceite que no se limpia con ninguna victoria pasada, ni con ninguna excusa diplomática. El circo de la Fórmula 1 no tiene memoria para los que fallan en lo humano. Y hoy, Esteban Ocon es apenas un fantasma recorriendo un paddock que ya le dio la espalda. Mientras Franco Colapinto se consolida como el nuevo faro de esperanza para todo un continente que reclama su lugar bajo los focos de la máxima categoría. La pregunta que flota en el aire denso y cargado de tensión de Shanghái y que les traslado a ustedes para que me den su veredicto final es: ¿se puede volver realmente de un sabotaje interno comprobado por la telemetría o estamos siendo testigos del retiro forzado y silencioso de uno de los pilotos más polémicos de la parrilla actual? El destino ya parece estar sellado, y las próximas horas serán determinantes para confirmar quién se queda finalmente con el asiento que la furia ciega de Ocon dejó vacío entre los escombros de su propia carrera. Si quieren seguir teniendo acceso a la telemetría prohibida, a los audios filtrados y a los secretos que los equipos intentan esconder bajo llave detrás de los paneles de insonorización, suscríbanse ahora mismo a Pit Lane Insider, porque lo que se viene en la próxima gira asiática va a cambiar la estructura de la F1 para siempre. Franco Colapinto acaba de detonar una bomba termobárica en el corazón del paddock de la Fórmula 1, que tiene a Christian Horner y a todo el equipo Red Bull exigiendo una investigación técnica inmediata, porque lo que el argentino ha logrado en el asfalto de Shanghái es sencillamente inexplicable para la ciencia moderna. Mientras los ingenieros de Ferrari y Mercedes se agarran la cabeza frente a las pantallas, el murmullo de una trampa técnica o un talento fuera de este mundo recorre los boxes. Colapinto no solo rompió el cronómetro, rompió el orgullo de los campeones del mundo. Pánico total en el box de Red Bull. Christian Horner no puede despegar los ojos de las pantallas, mientras lo que acaba de suceder en el asfalto de Shanghái se siente como una verdadera granada táctica lanzada directamente al corazón de la parrilla. No es solo una vuelta rápida, es un insulto técnico que dejó mudos a los ingenieros de Ferrari y Mercedes, quienes ahora mismo se desesperan revisando una telemetría que simplemente no tiene sentido lógico. Lo que los medios oficiales te están vendiendo como una simple sorpresa es, en realidad, una catástrofe para el status quo que la FIA está intentando contener desesperadamente. Para entender la magnitud de lo que estamos viviendo, hay que bajarse de la nube de los tiempos oficiales y meterse de lleno en las entrañas de ese Alpine A524. Un monoplaza que en el paddock ya apodamos el ataúd de carbono. No es una exageración de periodista.
Hablé con ingenieros que trabajaron en el túnel de viento de Enstone y me confesaron, bajo estricto anonimato, que el mapa aerodinámico de este auto es un verdadero rompecabezas roto. El flujo de aire que debería generar carga en el eje trasero se desprende de forma errática, apenas el auto supera los 280 km por hora, provocando un subviraje crónico que hace que llevarlo por la trazada ideal sea como intentar domar un toro mecánico en medio de un terremoto. Mientras los Red Bull parecen ir sobre rieles magnéticos, el Alpine se retuerce, rebota y castiga los neumáticos delanteros de una forma tan brutal que cualquier piloto convencional levantaría el pie del acelerador solo por instinto de supervivencia. Es un auto que nació muerto, una máquina que le quitó la sonrisa a todo un equipo y que puso en duda la capacidad técnica de una escudería con historia de campeona, convirtiéndose en el espejo negativo, donde se reflejan las frustraciones de los veteranos. Ahí es donde entra Pierre Gasly, y se los digo con el respeto que le tengo a un ganador de grandes premios. El francés está mentalmente quebrado por este monoplaza. Lo vi salir del pesaje después de la Q1 con la mirada perdida, como quien acaba de perder una pelea contra un fantasma invisible. Pierre confía en los libros, en la telemetría clásica y en lo que el simulador le dice que es posible. Pero este auto ignora las leyes de la lógica. Gasly se queja de la falta de tracción, de la inestabilidad en las frenadas y de ese aire sucio que parece perseguirlo incluso cuando está solo en pista. Es el espejo perfecto de lo que un piloto con experiencia hace cuando la herramienta no responde. Intenta corregir con técnica académica lo que solo se puede arreglar con una dosis de locura. Ver a Gasly pelearse con el volante en la entrada de la curva 1 de Shanghái, esa caracola interminable que te destruye los nervios, era la prueba viviente de que el A524 estaba derrotando al hombre, marcando una brecha de rendimiento que parecía insalvable para cualquiera que tuviera un mínimo de sentido común. Pero entonces, como si fuera un guión de cine que nadie se animó a escribir, aparece Franco Colapinto y decide que los límites teóricos son simplemente sugerencias para los que tienen miedo. Mientras los demás pilotos de la zona media se resignaban a pelear por no ser los últimos, el pibe de Pilar se subió a ese tractor con una mentalidad que me recordó a los años más salvajes de la Fórmula 1, cuando el talento del piloto podía compensar un chasis mediocre. Franco no ve un auto roto, ve una oportunidad de gloria. En el box de Alpine, los mecánicos pasaron del escepticismo total a una especie de trance eléctrico cuando notaron que el argentino no estaba pidiendo menos ala para ganar velocidad, sino que estaba exigiendo más respuesta del tren delantero, incluso a riesgo de que la parte trasera se volviera incontrolable. Es esa psicología del underdog, del que no tiene nada que perder y un continente entero que representar, lo que le permitió ignorar el no se puede, que Gasly ya había aceptado como una verdad absoluta. En la pista de Shanghái, especialmente en el segundo sector donde la carga lateral es un suplicio, Franco empezó a trazar líneas que desafiaban toda la información que el equipo tenía recolectada desde el inicio de la temporada. Lo vi por las cámaras de circuito cerrado. Mientras los Mercedes y los Ferrari cuidaban el neumático delantero derecho en la curva 7, Colapinto se lanzaba al vértice con una agresividad que rozaba lo suicida, obligando al Alpine a pivotar sobre su propio eje de una manera que los sensores de carga lateral simplemente no podían procesar correctamente. No era solo manejo, era una declaración de principios. Cada vez que el auto intentaba escaparse de las manos, el pibe corregía con un juego de muñeca tan veloz que los ingenieros de telemetría se miraban entre ellos sin poder creer que un debutante estuviera operando en esa frecuencia de respuesta. Es esa capacidad de manejar por encima del desastre lo que transforma a un buen piloto en una leyenda en potencia. Y en China, Franco estaba escribiendo su primer capítulo con tinta de alto octanaje. El secreto técnico, el que me susurraron cerca del Hospitality de Alpine, mientras los rumores de sanción empezaban a volar, reside en una gestión del balance de frenos que es, sencillamente, una genialidad de la improvisación. Franco descubrió un gris en el software de distribución de frenado que le permite sobrecargar el eje trasero justo antes del vértice de las curvas lentas, generando una rotación artificial que compensa el subviraje congénito del monoplaza. Es una maniobra de altísimo riesgo que solo alguien con una sensibilidad táctil extrema puede ejecutar vuelta tras vuelta sin bloquear los neumáticos y quedar fuera de combate. Esta técnica le permitió recortar centésimas donde Gasly perdía décimas enteras, convirtiendo al Alpine en un auto mucho más ágil de lo que realmente es. Si te apasiona ver cómo el talento puro le gana la pulseada a la ingeniería mediocre y querés seguir descubriendo estos secretos que la transmisión oficial jamás te va a contar, métele un buen like a este video, porque lo que se viene sobre el futuro de Franco es todavía más explosivo. La atmósfera en el paddock pasó de la sorpresa a la paranoia en cuestión de minutos, cuando el nombre de Colapinto apareció en el tope del sector intermedio.
Los jefes de equipo de Williams y Red Bull, que suelen ignorar lo que pasa en el fondo de la grilla, se acercaron a las pantallas con una mezcla de envidia y admiración. Christian Horner se quedó parado frente a los monitores de Alpine, como si estuviera viendo un truco de magia que no podía descifrar, mientras Zak Brown murmuraba algo sobre un talento generacional que no vimos venir. El pibe de Pilar no solo estaba humillando a su compañero de equipo, un veterano consolidado, sino que estaba dejando en evidencia a toda la parrilla al demostrar que, incluso con el peor auto de la temporada, un piloto con hambre de gloria puede romper el tablero. Era el triunfo del instinto sobre la computadora, del yo puedo sobre el no dan los números. Y ese tipo de revelaciones son las que hacen que los contratos multimillonarios se rompan en 1000 pedazos de un día para otro. Al final del día, lo que estamos presenciando es el renacimiento de la esperanza para toda Latinoamérica a través de un chico que se niega a aceptar que la jerarquía de la Fórmula 1 es inamovible. Franco Colapinto no maneja solo con las manos, maneja con el peso de millones de argentinos que ven en él la encarnación de la resiliencia. Ese Alpine desastroso, ese tractor ingobernable, se convirtió en el lienzo donde Franco pintó una obra maestra de superación técnica y mental. El contraste no podría ser más violento. Mientras un lado del garage es un funeral de excusas y lamentos, el otro es un campo de batalla donde se forja un héroe. El efecto Franco ya no es una proyección de marketing, es una realidad técnica que obligó a los ingenieros más brillantes del mundo a recalibrar sus instrumentos, porque acaban de entender que en este deporte, por más tecnología que le pongas al auto, el factor humano sigue siendo el único componente que puede hacer que lo imposible se vuelva realidad ante los ojos del mundo entero. El aire en el Hospitality de Alpine se cortaba con un cuchillo afilado después de la carrera. Una atmósfera de conspiración que solo se respira cuando un secreto de Estado está a punto de filtrarse. Vi con mis propios ojos a Flavio Briatore salir de una oficina privada con una carpeta negra bajo el brazo, y esa sonrisa cínica de quien acaba de estafar al destino en su propia cara. Se comenta en los pasillos más oscuros de los boxes, casi en susurros para evitar que los micrófonos de la FIA capten la magnitud del bolonqui, que hubo una reunión de emergencia de carácter secreto entre James Bowles y la cúpula de Renault, apenas el monoplaza argentino cruzó la línea de meta. Me contaron de forma estrictamente off the record que Williams está intentando desesperadamente activar una cláusula de recompra sobre el pibe de Pilar que creían haber dejado vencer por error, dándose cuenta tarde de que el monstruo que soltaron ahora tiene un valor de mercado incalculable y ofertas formales que están llegando incluso desde el búnker de Red Bull en Milton Keynes, donde Christian Horner ya no disimula su interés. Pero el verdadero escándalo que está haciendo temblar los cimientos del paddock no es solo una cuestión de contratos y millones, sino una intriga técnica que roza lo prohibido y pone en jaque la legalidad del monoplaza. Un ingeniero de una escudería alemana, de esos que llevan décadas analizando cada tornillo ajeno, me confesó mientras compartíamos un café rápido que sus radares térmicos detectaron una anomalía térmica imposible en el difusor del auto de Franco. Existe el fuerte rumor de que el equipo instaló un componente de zona gris, desarrollado en el más absoluto secreto, en la fábrica de Enstone. Una pieza que aprovecha una laguna legal en el reglamento sobre la flexibilidad del fondo plano, bajo cargas aerodinámicas extremas, que nadie se había atrevido a explotar. Es una apuesta de vida o muerte para Alpine. Si los comisarios técnicos deciden meter el bisturí a fondo, la escudería podría enfrentar una sanción que los borre del mapa. Pero si logran mantener el engaño, Franco habrá encontrado una ventaja mecánica que lo pone a la altura de los equipos de punta, con un auto que, en teoría, debería estar peleando por no quedar último. La tensión interna en el garage francés ha llegado a un punto de no retorno, donde la desconfianza mutua es tan densa que los mecánicos de Pierre Gasly ya ni siquiera comparten los datos de telemetría con los del equipo de Colapinto, rompiendo el protocolo básico de cualquier escudería de F1. Se dice que el piloto francés, visiblemente alterado, exigió una auditoría interna de su propio auto, convencido de que a Franco le están entregando un mapa de motor especial que se activa mediante un código oculto en el software que solo unos pocos elegidos conocen. «Ese pibe tiene algo que mi auto no tiene. ¡No me mientan más!», habría sido el grito desesperado de Gasly, que retumbó en las paredes de carbono del box, según lo que me filtraron fuentes muy cercanas al equipo. Mientras tanto, el representante de Franco fue visto entrando de forma sigilosa al motorhome de Audi, lo que disparó todas las alarmas sobre un posible precontrato para 2026, que dejaría a toda la parrilla actual con la boca abierta y las manos vacías, confirmando que la guerra de poder por el talento argentino recién está empezando. Lo que nadie se anima a decir frente a las cámaras de televisión, por miedo a las represalias directas de la FIA, es que hay un paquete de datos de telemetría que desapareció de forma accidental de los servidores oficiales durante unos segundos críticos tras la clasificación.
Se rumorea con insistencia que esa supuesta falla técnica sirvió para ocultar un pico de potencia eléctrica en el sistema de recuperación de energía del Alpine de Franco, que desafía cualquier ley de la física conocida en las unidades de potencia actuales. ¿Es simplemente el talento bruto del pibe de Pilar? ¿O estamos ante un hack tecnológico de última generación que Franco aprendió a dominar con una precisión que los veteranos ni siquiera sospechan? Los ingenieros de Mercedes están obsesionados analizando cada frame de las cámaras on-board, tratando de descifrar cómo Colapinto logra que el auto recupere carga en puntos de la pista donde, según los simuladores, el consumo debería ser máximo. Una anomalía que, si se confirma, obligaría a reescribir todo el reglamento técnico de la categoría reina. La verdad definitiva está ahí afuera, protegida por muros de silencio, guardias de seguridad y contratos redactados a medianoche con cláusulas de confidencialidad de acero. Y yo no voy a parar hasta que el último detalle salga a la luz. Se habla de una cláusula de rendimiento excepcional que se activó automáticamente tras la hazaña en China, dándole a Franco y a su entorno un poder de negociación que no se veía en un debutante desde la aparición de Lewis Hamilton. Lo que ocurre en las próximas 72 horas, entre las reuniones secretas en hoteles de lujo y los correos encriptados que viajan entre Europa y Argentina, va a redefinir por completo el mapa de la Fórmula 1 para la próxima década. Hay cabezas de directores de equipo que ya están en la cuerda floja por no haber tenido la visión de asegurar a este pibe antes de que el mundo entero se diera cuenta de que estamos ante un fenómeno irrepetible. El tablero de ajedrez de la F1 voló por los aires. Las piezas están cayendo en lugares inesperados y el aroma a traición y gloria es lo único que se puede respirar ahora mismo, mientras las luces de Shanghai se apagan lentamente. Lo que muchos no terminan de procesar, sentados cómodamente frente al televisor, es que el fenómeno Colapinto no es solo una cuestión de manos rápidas o de una carambola del destino en el asfalto chino, sino que responde a una tormenta perfecta de geopolítica y desesperación técnica que está sacudiendo los cimientos de la Fórmula 1 moderna. Estamos en medio de un congelamiento de motores de cara a la gran revolución reglamentaria de 2026, y escuderías como Alpine, que vienen arrastrando una unidad de potencia Renault, con un déficit crónico de casi 15 caballos de fuerza respecto a Mercedes y Honda, están dispuestas a cualquier locura para no quedar en el ridículo absoluto antes de la transición. Los ingenieros de Enstone, presionados por una junta directiva que ya no sabe cómo explicar los fracasos en París, encontraron en Franco al piloto de pruebas definitivo, en condiciones de carrera. Un pibe que, al no tener los vicios de los veteranos, ni el miedo a perder un asiento que ya daban por perdido, se animó a testear mapas de motor experimentales y configuraciones de flujo de energía que Gasly se negaba a tocar por puro instinto de preservación. Lo que vi en la telemetría secreta de ese Alpine no fue una mejora mágica del chasis, sino el resultado de un pibe de Pilar que aceptó manejar un auto configurado al límite del colapso térmico, demostrando que en esta era de simuladores y algoritmos, la diferencia la sigue marcando el que tiene el coraje de ignorar las alarmas rojas en el tablero, con tal de ganar una décima. Pero el impacto de lo que sucedió en Shanghai trasciende lo mecánico y se mete de lleno en los libros contables de la FOM y de Liberty Media, donde el efecto Franco ha generado un sismo que no se veía desde la llegada de Checo Pérez al círculo de Red Bull. El paddock es, ante todo, un negocio de exclusividad y mercados emergentes, y el hecho de que las búsquedas de Alpine hayan explotado un 400% en cuestión de horas no es un dato menor para los patrocinadores globales que ven en Latinoamérica una mina de oro que la F1 había descuidado sistemáticamente tras el retiro de los grandes nombres brasileños. Me lo confirmaron ayer cerca del Hospitality de Williams. Hay una guerra de ofertas bajo la mesa entre empresas tecnológicas argentinas y gigantes del retail regional, que están dispuestos a poner sobre la mesa cifras que harían que cualquier cláusula de rescisión parezca un vuelto de café. Franco no es solo un piloto, es la llave maestra que abre las puertas de un continente entero, que tiene hambre de gloria, y que ha demostrado que, cuando se trata de apoyar a uno de los suyos, la pasión desborda cualquier lógica de marketing tradicional, obligando a los directores de equipo a replantearse si prefieren un piloto europeo correcto o una bomba atómica de engagement y dólares frescos que viene desde el fin del mundo. Para entender la mística de este pibe, hay que sacarse el traje de periodista y ponerse el de historiador, porque lo que Franco está haciendo es reconectar el ADN de la Fórmula 1 con la época dorada de los gladiadores, que no necesitaban un ingeniero de pista que les dijera cómo tomar una curva. En los pasillos de Williams todavía se habla con reverencia de Lole Reutemann, y ver a Colapinto pelear la posición con esa agresividad quirúrgica, sin ceder un milímetro, pero con una limpieza que asusta, es como ver un fantasma de la vieja escuela argentina, materializado en la era de la fibra de carbono.
Mientras los pilotos de la Academia Europea parecen programados para optimizar el desgaste del neumático, según lo que dice el manual, Franco maneja con el instinto del que tuvo que pelearla desde abajo, lejos de su familia, y en un entorno que muchas veces lo miró por encima del hombro. Esa hambre de la que hablaba Briatore es real. Es una sensibilidad táctil que le permite sentir el grip, donde otros solo ven asfalto sucio, devolviéndole a la Argentina ese lugar de respeto que nunca debió perder, y demostrando que el talento nacional, cuando tiene la herramienta adecuada, o incluso cuando no la tiene, es capaz de humillar a la ingeniería más sofisticada del planeta, con pura prepotencia de trabajo y picardía criolla. La mirada de James Vowles durante el pesaje lo decía todo. La jugada maestra de ceder a Franco, para que gane experiencia en un entorno hostil, le está explotando en la cara de la mejor manera posible. Pero también le está generando un dolor de cabeza logístico y contractual de proporciones bíblicas. Con la entrada de Audi en 2026 y la necesidad de Red Bull de encontrar un reemplazo real para la inconsistencia de sus segundos pilotos, el nombre de Colapinto ha pasado de ser una promesa a ser una prioridad nacional en el mercado de pases. El rumor en el paddock es que ya existe un preacuerdo firmado en una servilleta, al mejor estilo de los viejos zorros de la categoría, que le aseguraría a Franco un asiento de punta si logra mantener este nivel de locura en los próximos 3 grandes premios. Estamos ante una silly season que va a ser recordada por décadas, donde la lealtad a las academias se va a romper por el eslabón más fuerte. El rendimiento puro que rompe el cronómetro y llena las tribunas de banderas celestes y blancas. Algo que ni Mercedes ni Ferrari pueden ignorar si quieren mantener la relevancia en un deporte que necesita héroes de carne y hueso, y no solo pilotos de consola que no saben lo que es jugarse la vida en cada vértice. Al final del día, lo que queda después de que se apagan los motores en China y se guardan los monoplazas en los contenedores, es la certeza de que la jerarquía de la Fórmula 1 ha sido desafiada por un pibe que se negó a aceptar el destino de relleno que le tenían preparado. La pregunta que está recorriendo cada rincón del paddock, desde el hospitality de lujo de los árabes hasta el último rincón del garage de Haas, es una sola, y es la que nos quita el sueño a todos los que amamos este deporte de locos. Estamos ante el nacimiento de la leyenda que finalmente le dará a Argentina el título que se le escapa desde los tiempos de Fangio. ¿O el sistema de la FMA1 se va a encargar de devorar a este rebelde antes de que logre romper todas las reglas? El tablero está prendido fuego, las alianzas se están quebrando, y solo los que nos quedamos hasta que cierran el circuito, sabemos que lo mejor está por venir. Si no te querés perder ni un solo detalle de esta guerra de poder, y querés saber antes que nadie qué dicen los contratos secretos que se firman a puertas cerradas, suscríbete a Pit Lane Insider, porque el futuro de Franco Colapinto se escribe acá, en el corazón del paddock. James Vowles acaba de detonar una granada termobárica en el centro neurálgico de la FIA, que tiene a Christian Horner y a los ingenieros jefes de Red Bull en un estado de pánico absoluto, porque lo que Franco Colapinto ha ejecutado en su última sesión es sencillamente sobrenatural. Se filtró por error la telemetría encriptada que Williams intentó esconder bajo protocolos de seguridad militar, revelando una anomalía técnica en la gestión de fuerzas G que está obligando a los equipos más poderosos a exigir una revisión técnica de emergencia inmediata antes de que el pibe de Pilar vuelva a humillar a la jerarquía establecida. Lo que los sensores registraron no es una vuelta rápida por azar. Es un insulto directo a las leyes de la física, que ha dejado a los gurúes de la aerodinámica con la cara desencajada y los ojos inyectados en pavor ante un fenómeno que no debería existir. Mientras el mainstream se distrae con gacetillas de prensa lavadas, en las sombras del paddock se vive un terremoto de datos que confirman lo inevitable. El argentino ha hackeado el sistema de conducción de la Fórmula 1 moderna, y los dueños del circo están aterrados porque ya no hay forma de ocultar que el orden mundial de la categoría acaba de saltar por los aires. Les voy a decir exactamente lo que vi en ese gráfico de telemetría que Williams intentó quemar antes de que llegara a ojos curiosos. Una curva de presión de freno que desafía la física elemental de los neumáticos Pirelli. Mientras la mayoría de la grilla, incluso campeones del mundo consagrados, busca una transición lineal para evitar el bloqueo del tren delantero, los datos de Franco muestran un trail braking asimétrico, que es puro instinto asesino y precisión quirúrgica. Vi las superposiciones de datos comparadas con las de Alex Albon en las curvas más técnicas, y la diferencia es, francamente, insultante para la lógica de equipo. Colapinto está aplicando una presión inicial de casi 115 bares, con una descarga tan violenta y controlada en el vértice, que logra estabilizar el flujo aerodinámico bajo el suelo del FW46, un 12% más que su compañero. Es una técnica que solo le vi hacer a Michael Schumacher en sus años dorados con Benetton. Esa capacidad de setear el auto en plena fase de rotación,
sacrificando la entrada pura para catapultarse en la salida con un mapa de motor tan agresivo que los sensores de la FIA empezaron a registrar picos térmicos inusuales en el eje trasero, marcando una anomalía que no es mecánica, sino de puro talento conductivo. En el box de Alpine, la temperatura ambiente no era lo único que quemaba. El clima era de un funeral técnico absoluto, mientras intentaban descifrar el código Colapinto. Pierre Gasly, un tipo que sabe lo que es ganar un gran premio y que no es ningún improvisado, se bajaba del A524, con la cara desencajada y quejándose de un subviraje crónico que parecía insoluble, mientras que en las pantallas clandestinas del fondo del garage, los ingenieros franceses veían cómo un pibe que hace 2 meses estaba en la Fórmula 2 encontraba 3 décimas de segundo donde la lógica dice que no hay nada más que aire sucio y goma degradada. No son solo milisegundos en un cronómetro, es la forma en que Franco está gestionando la transferencia de pesos en las frenadas asimétricas. Los ingenieros de Enstone se dieron cuenta, entre murmullos de pánico, de que el argentino descubrió un punto ciego en la interacción de la suspensión delantera con el flujo del túnel Venturi. Mientras los demás pilotos pelean con el balance del chasis, Colapinto está flameando el Williams con una confianza que roza la demencia, obligando a la plataforma aerodinámica a comportarse de una manera que ni los simuladores más avanzados de Grove pudieron predecir en sus proyecciones de pretemporada más optimistas. Si esto les parece una exageración de fanático, es porque no estuvieron ahí para ver el pánico en los ojos de Flavio Briatore, cuando comprendió que este pibe de Pilar no es un proyecto a largo plazo, sino un depredador que ya está suelto en la pista y tiene hambre de gloria. Esta anomalía me recuerda a la telemetría de Ayrton Senna en Donington 93. Ese momento místico donde el hombre supera a la máquina y la obliga a ir más allá de su límite estructural. Franco está jugando con el límite del porpoising y la carga lateral de una forma tan fina que parece que tuviera un sensor biológico conectado directamente a la unidad de potencia de Mercedes. Es tan impactante lo que estamos descubriendo hoy sobre esta filtración masiva de datos que, si valoran este tipo de información que el mainstream les oculta por miedo a represalias, tienen que darle un like a este video ahora mismo para que el algoritmo entienda que queremos más verdades y menos comunicados de prensa lavados. Estamos ante el nacimiento de un gigante que está reseteando la jerarquía geopolítica de la máxima categoría. Y los equipos grandes como Red Bull ya están moviendo sus piezas en este tablero de ajedrez a 300 km por hora, porque saben que, si no lo fichan ahora, el precio de este talento va a ser inalcanzable antes de que termine la temporada. Caminar por el paddock, cuando las luces de los boxes empiezan a titilar, es entender que la Fórmula 1 no perdona a los débiles. Y lo que está pasando con el Williams FW46 es una tragedia griega convertida en ingeniería de fibra de carbono. Este no es un auto dócil, es una bestia indomable que flamea en las frenadas, un chasis que en las simulaciones de Grove se retuerce como si tuviera vida propia, y que en manos de cualquier piloto promedio sería una sentencia directa al fondo de la parrilla. Vi de cerca las caras de frustración de Alex Albon, un tipo con 1000 batallas encima, bajándose del auto con los ojos inyectados en sangre, después de pelear cada metro contra un subviraje crónico que parece una maldición gitana. Pero ahí es donde entra la desfachatez absoluta de Franco Colapinto, un pibe que llegó sin pedir permiso y que parece no haber leído el manual de instrucciones que dice que ese auto es inconducible en el límite. La comparación es, sinceramente, un puñal en la espalda para la lógica del equipo, porque mientras Albon busca la trazada quirúrgica y la prolijidad extrema para no desequilibrar la balanza aerodinámica, Franco se tira al abismo con una confianza que roza lo psicopático. Lo vi con mis propios ojos en la telemetría comparada, donde el tailandés levanta un 5% el pedal para estabilizar la trompa. El pibe de Pilar mantiene la presión, desafiando al flujo del túnel Venturi a que se rompa bajo sus pies. Es una guerra psicológica de datos. Colapinto no está manejando un Fórmula 1, lo está sometiendo, obligando a los neumáticos Pirelli a trabajar en un rango térmico que los ingenieros de Williams consideraban zona roja de degradación inmediata. El espejo negativo de toda esta locura lo encontré a unos metros, en el Hospitality de Alpine, donde Pierre Gasly parece un hombre que está viendo su carrera pasar frente a sus ojos en cámara lenta. Es desgarrador ver a un ganador de grandes premios, un tipo con el talento de Pierre, renegar con el balance de su A524, mientras un debutante con apenas un puñado de vueltas le está robando el protagonismo y las décimas de segundo en cada sector técnico. En los pasillos de Enstone, el ambiente es de un funeral técnico absoluto, porque no pueden explicar cómo Franco encuentra 3 décimas de aire puro, donde Gasly solo encuentra una pared de aire sucio y frustración. La diferencia no está en el túnel de viento de cada equipo, está en la cabeza de un piloto que todavía conserva ese hambre de karting, esa necesidad de morder el asfalto
aunque el auto le esté gritando que se va a desintegrar. Me acerqué al box de Williams durante la última sesión, y el silencio era sepulcral, solo interrumpido por el sonido de las pistolas neumáticas, pero el lenguaje corporal de los mecánicos lo decía todo. Están asustados por lo que tienen entre manos. La clave de este milagro la descubrimos en la curva 4, un sector donde la mayoría sobrevive como puede, pero donde Franco aplica su trail braking asimétrico con una violencia controlada que es arte puro. Es capaz de sacrificar la entrada, dejar que el auto se desplace lateralmente casi como si fuera un coche de rally, para setear el mapa de motor en el vértice de una forma tan agresiva que la salida de curva es un disparo de tracción que los sensores de la FIA registran como una anomalía estadística. Albon mira las pantallas, se agarra la cabeza y vuelve a mirar. No entiende cómo este chico está domando a la bestia azul de una forma que él, con toda su experiencia, no pudo descifrar en 2 temporadas. Hay algo en la psicología de Colapinto que lo separa del resto de la grilla joven, y es esa falta total de respeto por el status quo de la categoría. Algo que me recuerda a los primeros años de Max Verstappen, pero con una elegancia latina que desarma a cualquiera. No se trata solo de ser rápido. Se trata de tener la fortaleza mental para aguantar la presión de un paddock que te mira con lupa, y un equipo que, hasta hace 2 meses, no sabía si ibas a poder terminar una carrera sin romper el chasis. Franco se baja del auto, se saca el casco, y tiene la misma pulsación que un tipo que acaba de ir a comprar el pan, mientras que sus rivales veteranos necesitan 10 minutos de crioterapia para bajar la adrenalina de haber peleado contra autos que son auténticos potros salvajes. En las reuniones de ingeniería, el nombre de Franco ya no se pronuncia como una apuesta, sino como una advertencia para los que vienen detrás. Se comenta en el paddock que James Bowles tiene que cerrar las cortinas del box porque los espías de los otros equipos ya no buscan ver las alas delanteras, buscan entender cómo el argentino gestiona la transferencia de pesos en frenada. Es una revolución silenciosa que está dejando en evidencia a estructuras multimillonarias que gastaron fortunas en desarrollos que Franco anula con un movimiento de muñeca y un juego de pies que parece sacado de una coreografía prohibida. Los ingenieros de Alpine miran sus tablets con una mezcla de envidia y terror, sabiendo que si no logran descifrar este código Colapinto, la brecha con Williams se va a convertir en un abismo del que no van a poder salir en toda la gira americana. Al final del día, lo que estamos viendo es un cambio de guardia geopolítico que trasciende los resultados de una planilla de Excel. Es el impacto de Argentina y de toda Latinoamérica reclamando su lugar en la mesa de los grandes con un talento que no se puede comprar con patrocinadores. Colapinto ya no pide permiso para estar ahí. Está pateando la puerta de los equipos grandes con la fuerza de alguien que sabe que es su momento y que el resto del mundo es solo un espectador de su ascenso meteórico. Si todavía no entendieron que estamos ante el nacimiento de una leyenda que va a obligar a Red Bull y a Mercedes a replantearse sus academias de pilotos, es porque no están prestando atención a los susurros de pánico que corren por el pit lane cada vez que Franco sale a pista. Comenten abajo, ¿creen que Williams será capaz de retener a esta fiera? ¿O estamos viendo los últimos meses de Franco antes de que un gigante ponga un cheque en blanco sobre la mesa para llevárselo? Se rumorea en los boxes que la luz del Hospitality de Williams no se apaga hasta las 4 de la mañana, y no es por exceso de perfeccionismo mecánico. Me lo confirmaron off the record mientras compartíamos un espresso amargo detrás del motorhome de Red Bull. Hubo una reunión secreta, fuera de los radares de la FOM, entre James Bowles y un emisario de altísimo nivel que no vestía los colores de Grove. El tema sobre la mesa no era el presupuesto de 2025, sino una cláusula de escape que Williams juró que no existía. Un vacío legal en el contrato del pibe de Pilar que permitiría a un equipo del top 3 ejecutar un movimiento de pinzas antes del cierre de la gira americana. Vi a Bowles salir de esa oficina improvisada con una carpeta negra bajo el brazo y una expresión de quien acaba de firmar un pacto con el diablo para no perder su joya más preciada. La intriga sube de tono cuando analizamos lo que los mecánicos llaman la zona gris del FW46 de Franco. Un secreto técnico que está haciendo que los comisarios de la FIA miren con lupa el reparto de frenada electrónico. Me contaron desde adentro, con la condición de mantener el anonimato absoluto, que Williams introdujo una actualización menor en el software del volante, que solo Colapinto ha logrado interpretar de manera intuitiva. Una especie de algoritmo de asistencia en el trail braking que roza el límite de lo permitido por el reglamento técnico actual. Es una pieza de código, una sombra en la programación, que le permite al argentino mantener el auto en una plataforma plana, mientras el chasis de Albon se retuerce como papel. Los otros equipos sospechan de una ventaja injusta, pero la realidad es que nadie puede probar que no sea simplemente la sensibilidad de un piloto, que está un paso más allá de la computación cuántica. Pero el verdadero terremoto se está gestando en los pasillos de Enstone, donde Flavio Briatore ha empezado a mover hilos que llegan hasta las oficinas de Liberty Media.
Se dice que el viejo zorro italiano ya tiene en su poder un borrador confidencial para intentar arrebatarle la prioridad de compra a Williams, utilizando una deuda técnica cruzada que pocos conocen en el Gran Circo. Lo que vi en los ojos de los directivos de Alpine no es solo envidia, es la desesperación de quien sabe que dejó pasar un diamante en bruto y ahora está dispuesto a incendiar el paddock con tal de recuperarlo. Hay rumores de una oferta que incluye no solo una cifra de 8 dígitos, sino también el acceso a componentes de unidad de potencia que Williams necesita desesperadamente para el cambio reglamentario de 2026, convirtiendo a Franco en la moneda de cambio más cara de la historia moderna de la categoría. Mientras tanto, en el garage, el ambiente se siente pesado, cargado de una electricidad estática que te pone los pelos de punta. Los ingenieros de pista de Franco caminan en puntas de pie, evitando hablar con la prensa, porque saben que cualquier palabra de más puede activar una investigación de oficio sobre la flexibilidad de ciertos elementos de la suspensión delantera que Colapinto castiga sin piedad. Un técnico veterano, de esos que llevan 30 años oliendo nafta en el pit lane, me susurró al oído que nunca vio un seteo de amortiguadores tan extremo que fuera capaz de absorber el castigo que el pibe le impone en los pianos de alta velocidad sin desintegrarse. «Estamos ante un fantasma en la máquina», me dijo, sugiriendo que hay algo en la telemetría de Franco que simplemente no debería ser posible con los materiales que Williams declara en su lista oficial de componentes. La revelación final, la que realmente va a hacer que todo este circo explote por los aires, está guardada en un servidor encriptado que Williams protege más que a sus propios secretos industriales. Me llegó el dato de que existe una grabación, un audio filtrado de la radio interna del equipo, en una sesión privada, donde se escucha a un ingeniero jefe admitir que no tienen idea de cómo el auto está haciendo lo que hace bajo el comando de Colapinto. Es un misterio que desafía la lógica de la ingeniería y que está a punto de salir a la luz en un documento que cambiaría el mapa de la parrilla para siempre, dejando a varios jefes de equipo con las manos vacías y a otros con un poder absoluto. Mantengan los ojos abiertos, porque lo que está por filtrarse no es solo un contrato, es la confirmación de que el orden establecido de la Fórmula 1 ha sido hackeado por un talento que nadie vio venir y que ya no tiene vuelta atrás. Ahora, bajando un poco las revoluciones de este incendio que vi desatarse en el pit lane, hay que entender el trasfondo estratégico y técnico que hace que estos datos filtrados sean auténtico oro en polvo para el futuro de la categoría. No se trata simplemente de una vuelta rápida en un viernes de prácticas que cualquiera puede adjudicar a un golpe de suerte. Estamos parados exactamente a las puertas de la mayor revolución técnica de la historia moderna, con el cambio reglamentario de 2026. Y los jefes de equipo están cazando perfiles de conducción que se adapten a la potencia eléctrica masiva que se viene. Lo que Franco demostró con ese trail braking asimétrico es una capacidad de gestión de carga que es exactamente lo que van a necesitar los nuevos motores híbridos para recuperar energía sin desestabilizar la plataforma aerodinámica activa que se implementará. En las oficinas vidriadas de Liberty Media se comenta por lo bajo que el efecto Colapinto no es solo un pico de rating fenomenal en Sudamérica. Es la validación empírica de que la nueva era de la Fórmula 1 necesita pilotos que puedan sobreponerse a la frialdad de la computación y devolverle el factor humano al volante en situaciones de máxima inestabilidad. El impacto técnico de esta filtración de telemetría radica en que Franco está resolviendo, mediante puro instinto y sensibilidad en el pie derecho, problemas de balance que los ingenieros de Williams pensaban que eran fallas estructurales del FW46 imposibles de corregir sin una inversión millonaria. Al ver la superposición de datos con los mapas de motor de Mercedes en los servidores de Grove, queda claro que el pibe de Pilar entendió antes que cualquier veterano cómo mitigar el subviraje crónico mediante una transferencia de pesos ultraviolenta y controlada en el vértice, algo que permite ahorrar los compuestos neumáticos Pirelli mientras se mantiene una velocidad de paso por curva que desafía los vectores de fuerza G. Esto es vital para el horizonte de 2026, donde la aerodinámica será móvil y el piloto tendrá que setear el comportamiento del auto en tiempo real mientras pelea rueda a rueda en pista. La ductilidad que mostró Franco es lo que separa a un conductor rápido de un estratega nato que puede salvarle millones de dólares en desarrollo a una escudería simplemente con su capacidad de interpretar el asfalto. Para nosotros, los que venimos recorriendo el paddock siguiendo la huella de los grandes de nuestra tierra, ver a este chico domar a la bestia azul de Grove es como un viaje en el tiempo a las épocas doradas de Carlos Reutemann, o incluso al instinto puro de Juan Manuel Fangio, adaptado a la era del Big Data. Argentina siempre fue una cuna de gladiadores que compensaban la falta de presupuesto, con una astucia técnica y una desfachatez que históricamente descolocaba a los ingenieros europeos cuadriculados. Y Colapinto es la versión 2.0 de esa estirpe, potenciada por una preparación física y mental de élite,
que lo convierte en un cirujano a 300 kilómetros por hora. El paddock ya no mira a Latinoamérica como un simple mercado de patrocinadores de petróleo o telecomunicaciones, sino como un semillero de talentos disruptivos que, como Franco, son capaces de hackear la lógica de los simuladores de Milton Keynes o Brackley, con una maniobra que no figura en ningún manual de ingeniería moderna. La realidad cruda que se comenta detrás de los motorhomes de lujo, entre copas de champán y susurros de agentes, es que James Bowles tiene un problema bendito entre manos, pero un problema político al fin del día. Si Williams no logra asegurar un asiento competitivo para Franco, que esté a la altura de lo que sus datos prometen, el riesgo de que esta filtración de telemetría termine en un contrato firmado con Alpine o incluso con la estructura de Red Bull es altísimo, porque nadie en su sano juicio en esta industria deja pasar a un piloto que te garantiza 3 décimas de aire puro por vuelta por encima de la capacidad teórica del coche. La guerra de poder que se está gestando entre Grove y Enstone es solo la punta del iceberg de una reconfiguración geopolítica, donde el talento bruto vuelve a ser la moneda de cambio más fuerte de la parrilla, por encima de los acuerdos comerciales cerrados en los despachos, marcando un antes y un después en cómo se reclutan los pilotos en esta era post-Hamilton. Estamos ante lo que yo llamo el robo del siglo. No porque se hayan llevado un disco rígido o un plano confidencial, sino porque Franco Colapinto le robó la tranquilidad a los que se sentían seguros en sus asientos millonarios y le devolvió la esperanza a todo un continente que pedía a gritos un héroe a la altura de las leyendas del pasado. La pregunta que me quita el sueño mientras guardo mi libreta de notas al final de una jornada agotadora en el circuito es, ¿será este el momento exacto en que la Fórmula 1 deje de ser un frío deporte de billeteras corporativas para volver a ser una guerra de talentos salvajes liderada por un argentino que no conoce el miedo? Si querés seguir recibiendo estas verdades crudas directamente desde el asfalto, con el olor a caucho quemado y los secretos que nadie más se atreve a contar por miedo a perder su acreditación, tenés que suscribirte ahora mismo a Pit Lane Insider para no perderte ni un solo milisegundo de esta revolución que recién está empezando. Mercedes acaba de lanzar un misil hipersónico indetectable en el centro neurálgico de Maranello y Milton Keynes, y tiene a la cúpula de Ferrari y Red Bull en un estado de pánico absoluto, porque lo que Franco Colapinto ha logrado en secreto es, según sus propias palabras, técnicamente imposible. No se dejen engañar por los titulares que leerán sobre una simple compra de un equipo en crisis. Esto no es una adquisición, es la incautación del arma definitiva para la guerra de 2026. La verdadera noticia, el secreto de 1.000 millones de euros que se gestó en el más absoluto silencio, es que Toto Wolff no compró la fábrica de Alpine, compró al único piloto del planeta cuyos datos en el simulador demuestran que puede romper las leyes de la física del nuevo reglamento. Lo hizo delante de las narices de todos, ejecutando una operación con la precisión de un asesino y asegurándose al hombre que, según su montaña de datos, está destinado a construir la próxima dinastía. Lo que acaba de suceder en el paddock no es un rumor, es una detonación cuyas esquirlas están redefiniendo el mapa de poder de la Fórmula 1. Ayer, mientras el sol caía sobre el circuito de Monza, vi algo que confirmaba que la tierra temblaba bajo nuestros pies. Detrás del Hospitality de Mercedes, lejos de las cámaras, vi a Luca De Meo, el CEO de Renault, salir de una reunión de 3 horas con Toto Wolff y Ola Källenius, el mandamás de todo el grupo Mercedes-Benz. La cara de Meo no era la de un hombre que acababa de vender una de las joyas de la corona de Francia. Era la de un general que entrega la bandera tras una batalla perdida. No hubo sonrisas para la foto, no hubo apretón de manos cordial, solo la tensión de un acuerdo sellado con la frialdad de una ejecución. Minutos después, pasé junto a un grupo de ingenieros de Brackley. Uno de ellos, pálido como el fantasma de un neumático destrozado, le susurraba a otro: «Está hecho». El directorio vio la telemetría de Franco en los simuladores de Enstone. No lo podían creer. Es el factor que les faltaba para el 2026. En ese instante, comprendí que la noticia no era la venta de un equipo, sino la coronación de un heredero. La lógica del paddock quedó pulverizada. El Alpine A524 es, seamos brutalmente honestos, un coche con deficiencias fundamentales, un monoplaza con el que un piloto del calibre de Pierre Gasly, un ganador de grandes premios, sufre para arañar los puntos. Y sin embargo, en cada sesión de simulador, en cada prueba virtual de componentes para 2026, los datos de Franco Colapinto dibujaban una curva de rendimiento que los propios sistemas de Alpine calificaban internamente como una anomalía estadística. Era como ver a alguien correr los 100 metros llanos en 8 segundos. ¡Imposible! ¿Cómo podía un novato, con apenas un puñado de kilómetros reales, no solo exprimir, sino superar consistentemente las proyecciones teóricas del coche?
La respuesta es lo que dejó en shock a la junta directiva de Mercedes. Si esta clase de información desde el corazón del poder te parece valiosa, este es el momento de dejar tu like, porque lo que viene ahora es el dato que vale 1.000 millones de euros. El secreto, la clave maestra que obligó a Mercedes a mover ficha con la agresividad de un depredador. Es un número que parece pequeño, pero que en la Fórmula 1 del futuro lo es todo. 18%. En las simulaciones de tandas largas bajo el reglamento de 2026, la gestión de temperatura del neumático delantero izquierdo de Franco Colapinto registraba una degradación un 18% menor que la de cualquier otro piloto en la gigantesca base de datos de Mercedes. Y cuando digo cualquiera, incluyo a Lewis Hamilton y a George Russell. Ese micromanejo, esa sensibilidad para sentir el límite del caucho a 300 km por hora, es algo que no se puede enseñar. Es un talento innato, una especie de conexión neuronal con la física del coche que recuerda a la que tenían Senna con el acelerador o Schumacher con la entrada en curva. No compraron un equipo, compraron el santo grial del nuevo reglamento, un estilo de pilotaje que, según sus proyecciones, les garantiza el arma estratégica definitiva para la próxima era. Y aquí es donde la lógica del paddock, esa que se basa en cronómetros y jerarquías, se hizo añicos. Para entender la magnitud de lo que Mercedes vio en Franco Colapinto, primero hay que entender la cruda y brutal realidad del Alpine A524. No es un coche lento, es algo peor. Es un coche impredecible, una bestia de fibra de carbono con un alma rota, que devora sus propios neumáticos y castiga el más mínimo exceso de confianza, con una pérdida de control súbita y violenta. Es el tipo de monoplaza que destruye la moral de un piloto, que lo obliga a dudar de su propio talento. La prueba viviente de esto es Pierre Gasly, un hombre que sabe lo que es estar en lo más alto del podio en Monza, un piloto de una calidad incuestionable, reducido a luchar con uñas y dientes por un 12º puesto, con la frustración grabada en su rostro y en cada comunicación por radio. En este escenario de desesperanza técnica, irrumpió Franco. Cuando los ingenieros de Enstone cargaban sus datos en el mismo simulador donde Gasly acababa de pelearse con el coche, el silencio en la sala de control era total. Las líneas de telemetría que dibujaba el argentino no tenían sentido. Donde Gasly tenía que corregir un sobreviraje brusco, la trazada de Franco era una pincelada perfecta. Donde el A524 de Gasly se mostraba nervioso e inestable, el de Franco parecía asentado, como si un ingeniero fantasma le hubiera cambiado el setup en secreto entre una sesión y otra. No era más rápido por décimas, estaba operando en una dimensión de rendimiento diferente, una que los propios creadores del coche no creían que fuera físicamente posible. El término anomalía estadística no era una hipérbole. Era la descripción literal de un piloto que estaba rompiendo el modelo matemático. Recuerdo una simulación específica del Gran Premio de Gran Bretaña. El complejo de curvas de Maggots y Becketts es una prueba de fuego para la confianza y la carga aerodinámica. Con Gasly al volante, la telemetría mostraba una batalla constante. Microcorrecciones en la dirección, el coche luchando por mantener la línea, perdiendo una energía preciosa en cada cambio de dirección. Minutos después, con la misma configuración, el mismo viento virtual y la misma temperatura de pista, la vuelta de Colapinto era poesía en movimiento. Su input en el volante era mínimo, casi telepático. Entraba en la secuencia con una velocidad que, según los datos, debería haber desestabilizado el coche por completo, pero en lugar de luchar, él usaba la propia inercia del monoplaza para fluir de una curva a la otra. No estaba domando a la bestia, la estaba convenciendo de bailar con él. Esta es la diferencia fundamental que separa a los grandes pilotos de los fenómenos. Gasly, como cualquier piloto de élite, siente el límite y reacciona. Es un boxeador que responde a los golpes de su rival. Franco, en cambio, parece anticiparse al límite. Siente la intención del coche antes de que se manifieste. Es una conexión neuronal, un diálogo silencioso que se produce a 300 km por hora. Mientras la psicología de un piloto veterano como Gasly se veía erosionada por la frustración de un coche que no respondía a la lógica, la de Franco parecía alimentarse del desafío. Para él, las deficiencias del A524 no eran un muro, eran un rompecabezas que su intuición resolvía vuelta tras vuelta, encontrando un lenguaje que el coche sí entendía. El papel de Pierre Gasly en esta historia es crucial, pero no como un rival, sino como el espejo que magnifica el milagro. Que un piloto de su calibre, con su experiencia en equipos de punta y su probada capacidad para ganar carreras, no pudiera extraer el rendimiento que un novato mostraba en el simulador, era la prueba definitiva de que el factor anómalo no era el coche, era el hombre. Cada gesto de impotencia de Gasly, cada radio quejándose de la falta de balance,
Era un argumento más en el informe que llegaba a la mesa de Toto Wolff. La conclusión era ineludible. Si el mejor piloto de la casa, un talento extraordinario, estaba siendo derrotado por la máquina, y un joven recién llegado la estaba haciendo volar, entonces ese joven poseía algo que no se encuentra en ninguna academia de pilotos. Y esto no era solo un fantasma en el mundo digital del simulador. En el asfalto real, en medio de la humilde lucha por posiciones fuera de los puntos, se veían destellos de esta magia. Recuerdo una sesión de entrenamientos libres en Suzuka, bajo una lluvia intermitente. Mientras la mayoría de pilotos luchaba por mantener los coches en la pista, Franco marcaba un primer sector que era consistentemente más rápido que el de su compañero de equipo. En las curvas S, donde se necesita una precisión milimétrica y una confianza ciega en el tren delantero, su Alpine parecía un coche diferente, ágil y obediente. El resultado final de la vuelta quedaba diluido por la falta de potencia en las rectas, pero para el ojo entrenado de los analistas de Mercedes, esos sectores eran como bengalas en la noche, señales inequívocas de un talento generacional atrapado en un material inferior. Por eso, para Toto Wolff y la junta directiva de Mercedes, la decisión final no fue un acto de fe, sino la conclusión lógica de una abrumadora cantidad de evidencia. El contraste entre la lucha de un piloto experto y la inexplicable armonía de un novato con el mismo metal era la tesis y la confirmación. No estaban comprando un equipo en apuros. Estaban asegurando al único activo capaz de trascender las limitaciones de la física y la ingeniería. Mientras Ferrari y Red Bull veían a un competidor debilitado, Mercedes vio la oportunidad de oro. Adquirir no solo la estructura de un equipo de fábrica, sino también al piloto que, según sus fríos y brutales datos, ya estaba demostrando ser el heredero del trono, incluso antes de que la guerra por la corona de 2026 hubiera comenzado. Pero la onda expansiva de esta detonación recién empieza a propagarse por el paddock, y la verdadera intriga, lo que no se firmó en ningún contrato público, es lo que ahora se susurra en la penumbra de los garajes. La historia oficial hablará de una transición ordenada, de una fusión de talentos. Pero lo que yo escucho es muy diferente. En el motorhome de Red Bull, la atmósfera es de velorio. Christian Horner y Adrian Newey entienden perfectamente la jugada. Toto Wolff no solo les robó a un futuro rival, sino que se apoderó de una fábrica entera para pulir a su arma secreta lejos de la presión de Brackley, replicando y perfeccionando el mismísimo modelo que ellos crearon con AlphaTauri. La humillación es doble, porque se dieron cuenta demasiado tarde. Se rumorea en los pits que el contrato original de Franco con Alpine, ese que firmó como un joven prometedor, contenía una cláusula de rendimiento tan específica y visionaria que parece redactada por un viajero del tiempo. A diferencia de las cláusulas habituales, que se atan a puntos o podios, esta se activaba en base a métricas de simulación vinculadas al reglamento 2026. Si el piloto superaba en más de un 15% las proyecciones de eficiencia energética del monoplaza teórico, se abría una ventana de negociación con un socio tecnológico preferente. Ese socio, por supuesto, era Mercedes, que llevaba meses proveyendo a Alpine de componentes en un acuerdo que parecía menor, pero que en realidad era el caballo de Troya. Renault, en su desesperación por encontrar rendimiento, firmó lo que en retrospectiva fue su propia sentencia. Y hay más. Me contaron, extraoficialmente, que ingenieros de Alpine estaban desarrollando en un área gris del reglamento técnico una pieza clave para el 2026, un sistema de recuperación de energía cinética en el eje delantero que trabajaba en simbiosis con un estilo de pilotaje de mínima fricción en la entrada a curva. Una pieza que en el 99% de los pilotos no mostraba beneficios, pero que con el manejo de Colapinto, ese que preserva el neumático de forma casi mágica, se convertía en un generador de energía gratuita que podía darles una ventaja de potencia decisiva en la segunda mitad de las rectas. Mercedes no compró un equipo, compró un ecosistema tecnológico que se estaba moldeando a medida del talento único de un solo hombre. La confirmación final me llegó de una fuente dentro de HPP, la división de motores de Mercedes en Brixworth. Antes de la cumbre final entre directivos, hubo una reunión secreta entre James Allison y el jefe de aerodinámica de Enstone. Allison no pidió ver los planos del coche actual. Pidió una sola cosa: el archivo completo de telemetría de la simulación de 100 vueltas de Franco en el circuito de Bahrein con el coche de 2026. Quiero que me digan en los comentarios qué creen que vio Allison en esas líneas de datos, en esas curvas de temperatura y entrega de potencia, que lo obligó a levantar el teléfono y decirle a Toto Wolff: cómpralo, cómpralo todo, ahora. Porque lo que vio no fue el rendimiento de un piloto, sino el nacimiento de una nueva era. En las próximas horas, veremos los comunicados, las sonrisas y las fotos. Pero no se dejen engañar.
La verdadera acción está sucediendo ahora mismo, en el silencio de las salas de datos. Equipos de ingenieros de Mercedes ya están viajando a Enstone, no con la arrogancia de un conquistador, sino con la urgencia de quien acaba de encontrar un mapa del tesoro. Y la pregunta que flota en el aire, el secreto que ni siquiera los involucrados se atreven a pronunciar en voz alta, no es si Franco Colapinto se vestirá de plata. La verdadera pregunta es, ¿cuándo? Y según me susurra una de mis fuentes más fiables, el plan es mucho más agresivo de lo que nadie se atreve a imaginar. Lo que estamos presenciando es el ajedrez geopolítico de la Fórmula 1, jugado a su más alto nivel. La razón por la que Mercedes ejecutó esta movida con la precisión de un cirujano militar se resume en una sola cifra: 2026. El nuevo reglamento no es una evolución, es una revolución que resetea el campo de batalla. La potencia pasará a ser un balance casi perfecto de 50-50 entre el motor de combustión y la energía eléctrica recuperada. El genio aerodinámico, el territorio de Adrian Newey, ya no será suficiente. El juego se definirá en la eficiencia del motor eléctrico y en la simbiosis del piloto con la gestión de esa energía. Mercedes, los amos de la era híbrida, entienden esto mejor que nadie. Al comprar Alpine, no están adquiriendo un chasis con problemas. Están comprando un segundo laboratorio a escala real para perfeccionar su unidad de potencia de 2026, duplicando su recolección de datos y acelerando su curva de aprendizaje, asegurándose de que cuando la nueva era comience, ellos no estén un paso por delante, sino un kilómetro. Esta adquisición trasciende lo deportivo. Es una humillación estratégica a nivel corporativo y nacional. Renault, una compañía con un fuerte respaldo del Estado francés, ha sido forzada a vender la joya de la corona de su programa de competición a su rival histórico alemán. No es solo un equipo de carreras cambiando de manos, es la bandera de Francia siendo arriada en Enstone para ser reemplazada por la estrella de 3 puntas. Toto Wolff no solo neutralizó a un competidor directo con estatus de equipo de fábrica, sino que lo ha convertido en su propio centro de desarrollo avanzado. Es una jugada que resuena en los pasillos de poder de París y Stuttgart. Mercedes le ha demostrado al mundo que en la nueva Fórmula 1, la visión estratégica y la voluntad de invertir en el talento humano correcto son más poderosas que el orgullo nacional o la historia. Y es aquí donde la figura de Franco Colapinto pasa de ser un piloto prometedor a convertirse en el activo estratégico más valioso de la parrilla. Ese 18% de menor degradación no es solo un dato para ganar carreras. Es la clave para desbloquear todo el potencial del reglamento de 2026. Un piloto capaz de gestionar la energía y la temperatura del neumático, con esa sensibilidad innata, no es solo un piloto rápido, es un multiplicador de rendimiento. Se convierte en una extensión inteligente de la unidad de potencia, capaz de regenerar más energía, de usarla de manera más efectiva y de extender la vida útil del componente más crítico, el caucho. Mercedes no invirtió 1.000 millones de euros en un piloto veloz, invirtió en un genio de la eficiencia, el componente humano que sus simulaciones identificaron como la pieza faltante para crear una sinergia perfecta entre hombre y máquina en la era que está por venir. Para Latinoamérica, y en especial para Argentina, este evento es un sismo emocional y un cambio de paradigma. La historia del automovilismo en nuestra región es una de talento puro luchando contra la corriente. De héroes como Fangio y Reutemann, que tuvieron que forjar su camino en Europa casi en solitario. Durante décadas, vimos a nuestros pilotos golpear puertas, buscando una oportunidad. Hoy, las puertas se derribaron. No es Franco yendo a buscar a la Fórmula 1, es la Fórmula 1, a través de su constructor más dominante de la última década, ejecutando un movimiento tectónico para asegurarse a un piloto argentino. Esta es la validación definitiva de un continente que respira motor, la prueba de que el talento, cuando es generacional, reescribe las reglas del poder. Colapinto ya no es un aspirante, es la causa, el epicentro de la estrategia que definirá el futuro campeón del mundo. Por lo tanto, la narrativa que veremos en los próximos meses es solo la punta del iceberg. El plan de Mercedes es mucho más profundo que simplemente desarrollar a un piloto. Están construyendo un ecosistema a su alrededor, moldeando una fábrica entera a las necesidades de su futuro campeón. La pregunta que ahora resuena en el silencio de los motorhomes ya no es si Franco Colapinto tendrá el material para luchar por el campeonato, sino cuán rápido Mercedes está dispuesto a desmantelar su propia jerarquía para abrirle paso. Lo que estamos viendo no es una simple transición, es un golpe de estado ejecutado con la frialdad de una estrategia a largo plazo. Para no perderte ni un solo detalle de esta guerra por el trono que recién comienza, este es el momento de suscribirte a Pit Lane Insider y activar las notificaciones. La verdadera partida acaba de empezar.